y vamos a hablar de más temas médicos porque hay dos patologías, dos diagnósticos que están complicándole la vida a muchos peruanos. Uno de ellos tiene que ver con la famosa viruela del mono, ¿no? Este virus que se manifiesta a través de erupciones, de ampollas, ya difundido, ya conocido. Y hay otro virus más que ataca también a los menores de edad y que podría, y cuyos cuadros, cuyos diagnósticos podrían generar confusión. Así es, y por eso ahora vamos a hablar del tema. Aquí en nuestros estudios hemos invitado a la doctora Pamela Jump, ¿sí? Está bien dicho, ¿verdad? Muy bien, ella es médico pediatra del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador y nos acompaña esta mañana para dar esta información importante y valiosa para los padres de familia que nos sintonizan, ¿no? Porque es la época de resfríos, es la época de la tos, de temas bronquiales y además tienes el mano, boca, pie que también se está presentando, ¿verdad, doctora? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Pamela? Buenos días. Sí, definitivamente en estas últimas semanas, además de el aumento de infecciones respiratorias que usualmente se ve en esta temporada de invierno, hemos tenido ya el reporte de los primeros casos en nuestro país de la enfermedad por viruela de mono. Hasta la fecha ya son un promedio de 113 casos confirmados. ¿Algunos niños? Felizmente ninguno. Y dentro de todo también los adultos no han presentado ninguna complicación, ¿no? Ahora, la preocupación principal entre los padres de familia y nosotros los pediatras es que estos casos comparten algunas similitudes, sobre todo con las manifestaciones en la piel, con una enfermedad que nosotros ya conocemos de hace muchos años, que es la enfermedad de mano-pie-boca, que es causada por un virus de la familia enterovirus, que es el Coxsackie virus. ¿En qué se parecen? ¿Cuáles son las similitudes que podrían generar confusión? La principal similitud es en el tipo de lesiones que nosotros podemos ver en la piel, ¿no? Ambas enfermedades comparten que pueden presentarse tanto vesículas como pequeñas pápulas o, como algunos papás lo pueden conocer, pequeñas ronchitas en la piel. Ampollitas. O ampollitas, ¿no? Pueden presentar lesiones en mucosas como en la cavidad oral, sí, pero felizmente tenemos algunas características que las hacen diferir entre ellas, que es lo que principalmente queremos compartir para que los papás no se alarmen, ¿no? Por este aumento de casos, ¿no? El tiempo en el que empiezan a presentarse estas lesiones en la piel varía entre uno y otro. En el caso de la viruela de mono hay un pródromo de 5 días antes de que empiecen las lesiones dérmicas, que es caracterizado por fiebre muy alta, por encima de 38,5 sobre todo, malestar, mucho dolor muscular, cansancio. A diferencia de la enfermedad mano-pie-boca, que no suele haber fiebres muy altas, no suelen pasar de 38,2 o pueden estar subfebriles, y suele ser esto 1 o 2 días antes de que empiecen las lesiones en la piel, ¿no? Empezando por eso ya podemos empezar a marcar ciertas diferencias, ¿no? Adicionalmente es la localización en la cual se presenta, ¿no? Claro. Los niños, como bien su nombre lo dice, se localizan en las manos, en las pies y en la boca, ¿no? Existen algunos casos que podrían haber también localizaciones a nivel de la parte genital o a nivel de los glúteos, pero es un poco más raro. Y también he reportado casos muy esporádicos en los que pudieran haber lesiones en los brazos o en las piernas, ¿no? Pero no es lo usual, ¿no? Ahora, se ha dicho que en el caso de la viruela del mono, esas ampollitas, si uno tiene contacto con el líquido que está dentro de las ampollitas, digamos, esas secreciones, es un medio de contagio. Sí. En el caso del boca, mano, pie, ¿también? También. Las vesículas, digamos, las ampollitas son una fuente de transmisión muy importante. Si se revientan y uno entra en contacto con alguna de esas lesiones, se puede contagiar, ¿no? Hasta el momento que todas las vesículas han terminado su fase de cicatrización, puede el niño en este caso ser contagioso, ¿no? Por lo tanto, se recomienda uso de guantes para manipular, cargar niños o tratar a una persona que tiene estas Con el lavado de manos y evitando siempre, por ejemplo, lesiones de continuidad en la piel, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene alguna herida, evitar manipular cualquier tipo de lesión, pero basta con el lavado de manos. ¿Y el contagio es desde que salen esas bolitas o desde que adquiere el virus, no? Porque hay unos días de incubación. Así es. ¿Ahí ya empieza también a contagiar? En el caso de la enfermedad mano-pie-boca, la incubación es un poco más corta que en la viruela del mono, pero sí, desde 24 horas antes de la aparición de las lesiones puede el niño ya ser contagioso, ¿no? Por eso que en general, como medida preventiva para todos los tipos de virus e infecciones exantemáticas, todo paciente que tenga fiebre o que tenga algún otro tipo de manifestación, es mejor asegurarnos bien el lavado de manos y el uso de mascarillas, la higiene es lo más importante. ¿Y también independizar utensilios?
Sí, independizar utensilios sí sería lo recomendado, ¿no? Sí. ¿Y cómo se calma, no? Porque hay muchos, a mí me escribían algunas mamás que siempre me siguen por las redes y me decían, ¿qué hago si mi hijo tiene este virus del mano, pie y boca? ¿Cómo lo calmo? ¿No? Porque es bastante fastidioso, los niños se irritan también porque les incomoda, les pica. Entonces, ¿cuántos días más o menos es que dura todo este proceso hasta que se alivia? ¿Y con qué se puede aliviar? Afortunadamente suele ser un cuadro de duración en promedio de una semana. Ya. Rara vez se extiende hasta los 10 días, en promedio 5 o 7 días. Felizmente las manifestaciones son más intensas las primeras 48, 72 horas y en adelante mejoran, ¿no? El tratamiento es básicamente sintomático. Si hay dolor se puede recetar algún analgésico como el paracetamol o el ibuprofeno según la dosis para el peso del pequeño, y algunas veces recomiendan el uso de analgésicos tópicos, como la Gingison en spray o algunos pequeños toques, que podrían niños, sobre todo mayores de 2 años, aliviar un poquito las molestias y podría ayudarlos a poder ingerir mejor sus alimentos y mantenerse bien hidratados, ¿no? El principal riesgo o preocupación es que por el dolor que tiene localizado en la cavidad oral, disminuye la cantidad de alimentos o líquidos que ingiere y pueda llevar a deshidratación y alguna otra complicación. Doctora, abríamos justamente este momento de la entrevista médica con el reporte del paciente contagiado ya con la variante Centauro. Hay también cifras que señalan de un pequeño repunte de contagiados, sobre todo en distritos como Surco, ¿no? En los niños. ¿Qué se está presentando últimamente respecto al COVID? Afortunadamente se mantiene la misma tendencia que hemos visto desde el inicio de la pandemia. En la mayoría de casos no son reportados en pacientes pediátricos. Es cierto que ya han reportado el inicio la identificación de la primera variante Centauro, que genera un poco de incertidumbre, un poco de temor, porque al ser una variante que dentro de sus características presenta 8 mutaciones con respecto a las variantes que hemos visto que predominaban la semana previa, pues había cierto temor que esto podría significar que, digamos, escape de alguna manera la memoria inmunológica que tenemos con las vacunas. Sin embargo, esto no se ha visto confirmado. Hasta el momento sabemos que las vacunas, contar con nuestras 3 dosis de vacunación, nos mantienen seguros, lejos de presentar alguna otra complicación, siempre y cuando pues no tengamos de fondo alguna otra enfermedad severa que nos pueda complicar, ¿no? Doctora, y aprovechamos definitivamente su presencia aquí en el programa para el tema de resfríos, de virus que también están afectando a los niños. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Porque algunas mamis piensan que desabrigarlos o no abrigarlos bien hace que pues después estén con tos o con fiebres. Es el frío que entra por las orejas, dicen, por la mollerita, no por los pies, el que resfría, o son los virus. Son los virus, ¿no? Es una cosa que escuchamos con bastante frecuencia, ¿no? Pero definitivamente para que tengamos una infección debe haber un agente causal, que es el virus en este caso, que debe ingresar a nuestro organismo, ¿no? En medidas generales de prevención es mantener siempre el lavado de manos, evitar que los niños estén en contacto con algún otro familiar que tenga síntomas respiratorios, porque son más susceptibles ante cualquier infección. Si su pequeño está enfermo, evitar que vaya a los jardines, al colegio, para evitar ese contagio a nivel de las aulas y que eso se pueda diseminar, ¿no? Varios colegios ya están tomando las medidas de apenas un caso reportado, suspenden, vuelven a la virtualidad. Eso en los privados, que tienen quizás la plataforma digital más activada, pero en el caso de los nacionales sí es todavía muy... Es complicado, pero creo que lo más importante es la prevención, ¿no? A lo largo de los 2 años anteriores que hemos vivido de pandemia, hemos visto una reducción drástica de la cantidad de infecciones respiratorias no COVID, tanto en adultos como en niños, y eso se debe en gran medida a que nos hemos cuidado mejor. El uso de la mascarilla en lugares concurridos. Que no se sacan para nada. Exacto. Están acostumbradísimos. Y el lavado de manos, ¿no? El lavado de manos, uso de mascarillas, evitar estar en sitios muy concurridos donde haya mucha gente, eso es lo más importante. ¿Cuándo entonces el niño llevarlo por emergencia, no? Cuando está con esa tos así flemosa, o hay otros signos de alarma. En general la tos es uno de las razones por las que más nos consultan. Puede durar, en el contexto de un resfrío común, en promedio resolverse 2-3 semanas y puede estar dentro del curso natural de la enfermedad. Lo que nos preocupa es, por ejemplo, si la fiebre se prolonga más allá de lo usual, que es más de 5 días, o si es que el niño presenta además otros signos como dificultad para respirar, lo ven respirando en ausencia de fiebre un poco más rápido de lo normal, o la incapacidad para poder ingerir bien sus alimentos, porque eso lo puede llevar a deshidratarse, ¿no? En ese caso sí sería mejor consultar con un pediatra para poder realizar la evaluación, ¿no? Optar por estos jarabes caseros, por estos menjunjes de miel, cebolla, ajo, quión, que a veces las abuelitas lo quieren hacer para evitar una nebulización. En niños más grandes definitivamente no habría una contraindicación para dar medio casero, siempre y cuando vaya de la mano como una apropiada evaluación en el momento que uno nota algún signo de alarma, ¿no? En el caso de las nebulizaciones es algo que en esta época hay muchos cuadros de
espasmo, Sí. porque todos los virus tienen la capacidad para generar cuadros de espasmos bronquiales, ¿no? Entonces eso es lo que ahorita más nos preocupa con esta temporada de frío, ¿no? ¿Y cómo se controla eso? ¿Solamente con medicación? Solamente con medicación, ¿no? O sea que hay que llevarlo. Hay que llevarlo. Si lo ven con dificultad para respirar, es mejor llevarlo inmediatamente Y al no centro de olvidar salud. también el calendario de vacunas, ¿no? Sí. De otras enfermedades. No olvidemos que hay otras patologías. Ujú. Estén al día en sus Las vacunas. infecciones, en el caso de las neumonías, por ejemplo, en niños, si bien la mayoría son causadas por virus, la principal bacteria, que es el neumococo, está incluida dentro del calendario de vacunación de nuestro país. Es importante que si en algún momento no se logró poner en el momento adecuado, pues se consulte con el pediatra para poder actualizar ese calendario de vacunación, Claro ¿no? que sí, muy bien. Perfecto. Bien, doctora Gracias. Jump, muchísimas gracias Muchísimas por haber gracias a venido y usted. por todas estas Gracias, Pamela. recomendaciones Gracias. valiosísimas, Bien. ¿no? Para todos los papis que nos ven. Claro que sí. 8:51, vamos a cambiar de tema y nos vamos a la info internacional.